Se nos pidió que factorizáramos cada expresión. Recuerde que el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar nuestro mayor factor común. Si no factorizamos el máximo factor común, entonces la expresión no se factorizará por completo. Mirando la primera expresión tenemos 4x al cuadrado más 20x menos 24. Nuevamente, el primer paso es factorizar el máximo factor común. Mirando los tres términos, observe cómo el máximo factor común es 4. Entonces comenzamos factorizando 4. Si es útil, podemos escribir cada término como un producto con el factor de 4. Por ejemplo, podríamos escribir la expresión como 4 veces x al cuadrado para 4x al cuadrado, más 20x es igual a 4 veces 5x. Menos 24 es igual a 4 por 6. Observe cómo de esta forma podemos ver el máximo factor común de 4. Así como el factor restante en cada término después de factorizar 4. Entonces, si factorizamos 4, podemos ver que nos quedamos con x al cuadrado, más 5x, menos 6. Observe cómo una vez que factorizamos los 4, el trinomio en el paréntesis tiene un coeficiente principal de 1, lo que hace que la factorización sea mucho más fácil. Si el trinomio dentro del paréntesis factores adicionales, se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es x al cuadrado, que es igual a x por x, el primer término en cada factor binomial es x. Y nuevamente porque el coeficiente principal es 1, los segundos términos en factores binomiales serán los factores de 6 negativos que se suman a 5 positivos. Hagamos una lista de todos los factores de 6 negativos. Tenemos negativo 2 veces positivo 3, negativo 3 veces positivo 2, negativo 1 veces positivo 6 y negativo 6 veces positivo 1. Cada uno de estos productos es igual a 6 negativo, pero estamos buscando los factores que tienen una suma de 5 positivos. Bueno, negativo 2 más 3 es igual a 1 positivo, no 5. Negativo 3 más 2 es igual a 1 negativo, no 5. Negativo 1 más 6 es igual a 5, que es lo que necesitamos. Los factores negativo 1 y positivo 6 son los factores que necesitamos para factorizar el trinomio. Pero para terminar, 6 negativo más 1 es igual a 5 negativos, no 5 positivos. Entonces, debido a que los factores ganadores son 1 negativo y 6 positivo, un factor binomial es x menos 1 y el otro factor binomial es x más 6. Veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos 8w al cuadrado menos 32 vatios menos 96. Nuevamente, el primer paso es factorizar el máximo factor común. Mirando tres términos, el factor común más grande es 8. Nuevamente para mostrar que podemos escribir cada término como un producto con un factor de 8. 8w al cuadrado es igual a 8 veces w al cuadrado. Menos 32 vatios es igual a 8 veces 4w. Menos 96 es igual a 8 veces 12. Nuevamente, esta forma es opcional, pero ahora podemos ver que el mayor factor común es 8. También podemos ver el factor restante de cada término después de factorizar 8. Entonces comenzaremos factorizando 8, lo que nos deja con w al cuadrado menos 4w menos 12. El trinomio dentro de los paréntesis ahora tiene un coeficiente principal de 1. Si se factoriza más, se factorizará en dos factores binomiales. El primer término es w al cuadrado, que es igual a w multiplicado por w, así que tenemos una w en la primera posición aquí y la primera posición aquí. Debido a que el coeficiente principal es 1, los términos en las segundas posiciones deben ser los factores de 12 negativos que se suman a 4 negativos. Bueno, observe que negativo 6 veces positivo 2 es negativo 12, y que negativo 6 más 2 es igual a negativo 4, y por lo tanto los factores ganadores son negativo 6 y positivo 2, lo que significa que un factor binomial es w menos 6. El otro factor binomial es w más 2. De nuevo, recuerde que el primer paso en cualquier problema de factorización es siempre factorizar el máximo factor común. Espero que hayas encontrado esto útil.